Buen día para todos. Acompañemos a Sandra, Estrategias para una buena educación. Este video tiene como propósito brindar unas orientaciones generales a las familias y docentes de niñas o niños que tienen parálisis cerebral, entendida según François Martínez, 2005, como una lesión originada a nivel cerebral y muscular, viéndose afectado el desarrollo de las habilidades de motricidad gruesa y fina de las personas. De este modo, al no originarse una buena conexión entre ellos, se da una condición que no permite un desarrollo pleno de crecimiento físico, ya que los niños que la padecen no pueden ejecutar tareas con facilidad como sentarse, correr, caminar, tener equilibrio, entre otros. Los orígenes se presentan con más frecuencia durante el parto debido a la falta de oxígeno como causante principal. La niña que nos conlleva a realizar las recomendaciones que se darán más adelante y a quien llamaremos Sandra, es una niña de contextura gruesa, tez blanca, cabello largo, sus extremidades derechas están contraídas, presenta dificultad para hablar y caminar. Se socializa poco con sus compañeros en el aula y con sus docentes. Conoce a sus compañeros desde el grado preescolar, pero no logran entender completamente la condición de la compañera de clases. No los han sensibilizado. En la actualidad, Sandra estudia en el 3er grado de una institución de Popayán, en donde sus docentes no le han brindado el acompañamiento suficiente para que ella se sienta parte del grupo, por lo que se evidencia exclusión escolar. En el entorno familiar hay preocupación por el futuro de la niña. Por esta razón la envían al colegio, pues piensan que esta estrategia va a ayudarles a solucionar en parte esta preocupación, por lo que consideramos que ellos también necesitan acompañamiento para que puedan entender las necesidades que tiene su hija y cómo aportarle a su proceso de aprendizaje. Entendemos que desde que nace el ser humano trae consigo la curiosidad insaciable que solo su entorno inmediato y la interacción con el mismo puede satisfacer. Pero uniendo este interés en conjunto con el diseño universal de aprendizaje, se presentan algunas estrategias de trabajo en el aula. Primero, se debe partir de la base de la comunicación constante con la familia. Así, familia, escuela, médico y maestro serán los primeros en brindar posibilidades para el aprendizaje que se pueda llevar a cabo desde las fortalezas del estudiante. Segundo, promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. Esto muy ligado a la emotividad que la niña tiene al momento de ser partícipe en el aula. Asimismo, se debe brindar opciones para la comprensión. Esto podría realizarse a través de la interacción del medio con los sentidos del estudiante. Por otro lado, es importante brindar diversas posibilidades en cuanto al lenguaje, entendiendo este como la lectura de símbolos, imágenes y o expresiones artísticas que puedan aportar al desarrollo de habilidades de la niña, tales como la pintura, el dibujo, trazos, danzas y movimientos corporales mediados por la música. En palabras de Carmen Pastor, el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, es un modelo que, fundamentado en los resultados de la práctica y la investigación educativa, las teorías del aprendizaje, las tecnologías y los avances en neurociencia, combina una mirada y un enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para su aplicación en la práctica pedagógica. De ahí que es importante que en la escuela haya un currículo flexible que permita al estudiante aprender desde su diversidad, sin dejar de lado los medios que hacen que la accesibilidad tanto en el espacio como al conocimiento sea cada vez más favorable. El DUA tiene 3 principios basados en la efectividad y en generar un vínculo con los estudiantes partiendo de la concepción de tener un aula diversa. Primer principio, proporcionar múltiples formas para presentar la información, es decir, con el uso de herramientas visuales, auditivas, kinestésicas, el uso de las TICs y el habla presente en las temáticas de los estudiantes. Segundo principio, proporcionar múltiples formas de acción y expresión, pensar en el cómo el estudiante me va a mostrar sus aprendizajes, de forma oral, a través de imágenes, mapas mentales, entre otros. Principio 3. Proporcionar múltiples formas de motivación, partir desde temas que les llamen la atención a los estudiantes y a los cuales le pueda atribuir un significado emocional. Principios del DUA ajustados al caso. El diseño universal para el aprendizaje DUA, en sus 3 principios importantes aplicados al caso expuestos, se evidencian. Primero,
que en los medios de representación el aprendizaje debe ser práctico a través de las distintas formas de información. En este caso, el sujeto sin voz no hacía parte de este proceso por exclusión de todo tipo de aprendizaje. No es un agente activo dentro del proceso. Segundo, que en los medios de expresión y acción en la cual se expone lo que se ha aprendido a través de los desafíos y capacidades, en este caso la niña no contaba con ese medio. Era una persona integrada al grupo y no incluida. Tercer punto, que en los medios de compromiso donde los espacios, la motivación y la interacción deben llevar a la participación como agente activo, en este caso es nula. No hay un acompañamiento institucional ni familiar, poca sensibilización de la comunidad educativa. Se desconoce el principio de equidad, no se utilizan herramientas ni estrategias pedagógicas incluyentes. Hay un desconocimiento del desarrollo de competencias tanto emocionales como ciudadanas. Otras estrategias que permiten que la niña se logre desenvolver de forma autónoma en el aula son las siguientes. Para lograr que la niña tenga un mejor equilibrio, al estar sentada en su pupitre o mesa, deberá colocar el brazo afectado sobre la mesa. Asimismo, los elementos deben ser acordes a su tamaño, de tal manera que logre colocar sus pies sobre el suelo, logrando así mejorar su estabilidad y equilibrio. Asimismo, para lograr que la niña se concentre mejor en las actividades que se realizan en el aula, esta debe de tener pocos estímulos visuales y los que haya deben ser muy significativos. Los colores de la pizarra, preferiblemente colores como blanco, negro o verde. También la niña debe estar lo más cerca posible del docente o su interlocutor, de tal manera que logre percibir por completo la comunicación gestual que se está llevando a cabo. En cuanto a trabajos escritos, preferiblemente en hojas sueltas, con una base que no permita que el papel se deslice y brindar el tiempo necesario para que la niña realice las actividades. Por otro lado, es importante que los útiles escolares sean adecuados para su desarrollo. Para esto se debe utilizar lápiz parvulario, antideslizantes, tijeras para zurdos, entre otras que permitan un buen agarre y facilidad de manejo. Por otro lado, el juego y la educación física pueden aportar en gran manera al desarrollo motriz, espacial, de equilibrio social y emocional de la niña. Esto partiendo de actividades poco complejas y ejercicios corporales de equilibrio que poco a poco suban su exigencia, tales como rodar en el piso, arrastrarse, gatear, actividades oculomanuales, de tal manera que poco a poco se vaya incrementando su nivel de complejidad. Estrategias de trabajo en casa. Nuevamente es importante recordar que se debe mantener una continua comunicación con el área médica y con la institución para trabajar todos en la misma dirección y que las estrategias usadas en uno y otro lugar se relacionen y aporten al proceso de desarrollo de la estudiante. Partiendo de allí y teniendo presente lo que hemos hablado en relación con el DUA y con las recomendaciones de trabajo en el aula, algunas estrategias que consideramos le pueden aportar al proceso de aprendizaje de Sandra son: en cuanto al fortalecimiento de su motricidad gruesa y fina, en casa se debe realizar ejercicios como lanzar pelotas de diferentes tamaños con las dos manos, haciendo variaciones en distancias y a puntos fijos como canecas, baldes pequeños, grandes, platos hondos, etc. También se pueden realizar ejercicios de amasado de plastilina, arcilla, harina y ejercicios de ensartado de pastas, cereales, chaquiras y otros. En cuanto a los procesos cognitivos, establecer un lugar fijo para trabajar y proporcionar una silla con espaldar y apoyabrazos que le ayude a la estudiante a mantener la posición. Realizar ejercicios de refuerzo a los temas trabajados en el colegio a través de las TICs, elaboración de esquemas como mapas mentales, collage, dibujos, siempre sobre una base fija y sosteniendo el papel para que no se le corra.
En cuanto a las estrategias emocionales, se ha demostrado que la educación socioemocional cumple la función de conocer las emociones propias y de los demás, ejerciendo una autorregulación de conductas y comportamientos que evocan dichas emociones. En este sentido, favorece las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo. Así lo describe el autor Álvarez en el año 2020. Al fortalecer la inteligencia emocional se puede lograr que Sandra sea partícipe de las clases porque va a obtener la capacidad de gestionar el cómo se siente y asimismo comunicar dichas emociones con el docente, sus compañeros o sus familiares en casa. Para conseguir este objetivo se pueden realizar actividades como las siguientes. Primero, semáforo de las emociones. Segundo, árbol de los hábitos saludables. Tercero, el espejo de las emociones. Cuarto, el rincón de la calma. Y por último, el emociómetro. Estas son actividades que se pueden realizar tanto en el ámbito escolar como familiar. Tienen pequeñas instrucciones que facilitan su entendimiento, además de fortalecer el área socioemocional de la niña. Esperamos que estas estrategias dadas el día de hoy aporten al proceso educativo y a la formación tanto académica como emocionalmente, siendo de utilidad para los maestros, familiares de Sandra y otros estudiantes que tengan hemiparesia espástica.